Ok, vamos a ver homogenización antes de ir al break. ¿Y por qué es importante la solución que obtuvimos hace rato para sólidos finitos? Porque la solución de homogenización lo que va a intentar predecir es qué le pasa a una pieza que fue fabricada por fundición y que normalmente lleva segregación y forma dendritas. En esta formación de dendritas, lo que vamos a intentar hacer nosotros en la pieza es calentarla para que la pieza se homogenice y no sea tan frágil. Y vamos a intentar hacer desaparecer las dendritas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo yo debo calentar para que se homogenice mi pieza? ¿Y qué voy a hacer ahí? Ok, muy sencillo. Voy a utilizar mi solución de sólidos finitos. La voy a poner por aquí. Mi solución de sólidos finitos va a ser la que pusimos anteriormente, que es esta de aquí, ¿cierto? Y lo único que voy a hacer es voy a intentar adaptarla a mi sistema. Sale, voy a poner aquí, ¿qué le va a pasar a una dendrita si yo le hago un corte? Pues en el centro va a tener, por ejemplo, una concentración, porque es la zona donde solidifica primero. Vamos a pensar que estamos solidificando una aleación aluminio-cobre. El aluminio solidifica a 500 y el cobre solidifica hasta 1000 y tantos, 1080. ¿Cuál va a solidificar primero cuando lo empiece a enfriar? El aluminio. Entonces, esta primera zona interior de la dendrita va a estar llena de ¿qué? De aluminio. Y conforme vaya yo enfriando, el exterior se va a poner cada vez más rico en cobre. Entonces, eso es lo que le pasa a una dendrita desde el punto de vista de su interior. Y desde el punto de vista de matemáticas, ese sería el esquema de una dendrita. Si yo observo la dendrita y le hago un corte, se parece mucho a una onda que senoidal. O sea, la concentración va a tener esta estructura, ¿cierto? Si yo voy y le hago análisis químico a toda la pieza, o sea, la disuelvo, o voy con el profe Ciro y le digo, me la analiza y me dice cuánto tiene de cobre y cuánto tiene de aluminio, me va a dar una concentración promedio. No me dice en la dendrita cuáles son los picos más altos ni los picos más bajos de concentración. Él solamente me da que la concentración promedio de toda la pieza. A esa le llamaremos nosotros C0 o C promedio, le vamos a llamar nosotros el promedio, pero dentro de la dendrita va a haber un máximo y un mínimo de concentración. Voy a ponerlo así, el modelo que vamos a utilizar va a ser este. Ahora, experimentalmente en la dendrita lo que vamos a medir va a ser el espacio o la distancia entre una rama dendrítica y otra rama dendrítica. A eso le llaman el EDS, espacio dendrítico secundario. También es pregunta de examen. ¿Qué significa el EDS? Espacio dendrítico secundario. En una dendrita, esta es la rama principal, como el tronco del pino. Y las ramas secundarias, la distancia entre una rama y el otro le llaman el espacio dendrítico ¿qué? Secundario. Ese espacio dendrítico secundario, pues es un parámetro de cada aleación. Cada aleación tiene distinto espacio dendrítico secundario. Para evaluar nuestro modelo, pues simplemente vamos a tomar ese espacio dendrítico secundario y para que cuadre con nuestra ecuación le vamos a poner aquí 2L. Si ustedes ven, el espacio dendrítico secundario es la zona entre una cresta y una cresta, ¿cierto? Pero nuestra onda sinusoidal es desde un nodo hasta 2 nodos después, ¿cierto? Entonces, el espacio dendrítico secundario apenas es la mitad de la onda. Por lo tanto, para nuestra ecuación, ¿cuánto va a valer L? EDS sobre 2. Entonces, apunta en la ecuación, es esta. Y en teoría, ¿verdad? Si se dan cuenta, tiene la misma estructura que la serie de potencias de acá arriba, ¿sí o no? Que la solución en serie que obtuvimos aquí arriba, donde hay un exponencial y hay un seno. Pero en vez de concentración al equilibrio, le vamos a llamar a esa concentración ¿qué? Promedio. Y en vez de evaluar 20 términos para simular mi sistema, nada más tengo que evaluar un solo ¿qué? Término. Y eso es porque la dendrita se comporta de forma sinusoidal. Entonces vamos a graficar esta más adelante en el Excel. Esa sería la concentración de una dendrita vista transversalmente en sus brazos dendríticos.
y verán que decae exponencialmente la concentración hasta que se homogeniza. Voy a cerrar la solución de arriba. Ya vimos de dónde viene la solución. Viene de nuestro sólido finito. Y eso es lo que le pasa a la dendrita. Si yo observo a la dendrita, al principio va a tener crestas y valles muy amplios, con mucha amplitud. Pero mientras yo los meta al horno, ¿qué le va a pasar a esa amplitud? Va a decaer exponencialmente hacia abajo. Es decir, las zonas de alta concentración van a decaer y las zonas de baja concentración se van a enriquecer hasta que todo intente tender hasta la concentración promedio de la pieza. Eso le pasa conforme yo lo caliento. La difusión provoca este comportamiento, que las crestas se apachurren y los valles crezcan hasta que todo quede en forma de línea recta. Sí. Muy bien. D con gorrito es el coeficiente de interdifusividad entre las dos sustancias involucradas en la dendrita. Si es una aleación aluminio-cobre, ahí sería el coeficiente de interdifusión ¿de quién? Del aluminio con el cobre. Sí, muy bien. Sería ver qué composición tengo de aluminio, qué composición tengo de qué. De cobre sería XA, XB. Y sería multiplicar coeficiente de difusión del aluminio, coeficiente de difusión del cobre. Y obtener el coeficiente de interdifusión de las dos sustancias. Muy bien. Y bueno, básicamente este modelo incluso para cosas industriales se simplifica todavía más. ¿Por qué se simplifica todavía más? Ok, ¿cuál es la zona donde yo puedo seguir más a detalle la homogeneidad de mi pieza? Es en la cresta, exactamente en la cresta. Porque si yo sigo la homogeneidad en un nodo, ¿qué va a pasar? Pues conforme pase el tiempo no se ve alterado. Entonces lo único que hace la gente en matemáticas, lo único que hace la gente en transformaciones de fase es ponerle x igual a la mitad de L para ver lo que pasa en la cresta. Y con sustituir aquí x igual a la mitad de L, ¿qué le va a pasar? Este seno va a desaparecer y solamente me voy a quedar con la parte que dice exponencial. Entonces pónganlo por ahí. Para la parte, ¿cómo se canceló otra vez? ¿Cómo se canceló el seno? Considerando que x igual a L medios. O sea, justo a la mitad, donde está la cresta, voy a perseguir qué tan homogénea va mi pieza. Y me queda este exponencial. Y aquí me queda, le llaman la concentración residual, que sería como la altura de la cresta. ¿Se dan cuenta? Esta altura de la cresta va decayendo exponencialmente. ¿Se dan cuenta? C menos C promedio es la altura de la cresta. Y finalmente, este modelo es el más utilizado para calcular la fracción homogeneizada de una pieza. O sea, todo el choro que hicimos, ¿verdad? Termina en un modelo con un exponencial, ¿no? Así de fácil. Y este modelo me predice qué tan rápido se homogeneiza mi pieza aplicándole temperatura y tiempo. ¿Cómo voy a medir L? ¿Cómo voy a medir L experimentalmente? Voy y mido el brazo dendrítico ¿qué? Secundario. ¿Y lo divido entre cuánto? Entre 2. Y ese es L minúscula. Que es la longitud, ¿no? Entre media cresta, ¿no? Media cresta y media cresta. Y bien ahí un ejemplo, bien ahí un ejemplo. Vamos a hacer un cálculo antes de irnos al break y ya vámonos. Dice ahí, se tiene una pieza con un espacio idéntico secundario de 10 micrómetros. Una pieza se somete a alta temperatura donde se tiene el siguiente coeficiente de interdifusión, 2.5 por 10 a la menos 12 centímetros cuadrados por segundo. Calcular el tiempo que tarda una pieza en llegar a una fracción homogenizada del 50%. Hay que despejar de ahí ¿qué? El tiempo. ¿Cuánto vale la fracción homogenizada? 0.5. Y ese tipo de preguntas vienen en el examen. ¿Cuánto tiempo tarda en homogeneizarse una pieza? Al 50%, al 90%, etcétera. ¿Por qué aquí sí usamos el punto 5 y no el 50%?
Ok, porque esta es fracción. Acuérdense, este de aquí, esta fracción de aquí, que aparece C menos C promedio entre C max menos C promedio. Esta le llaman la concentración residual, pero en realidad es la altura relativa de la cresta. Voy a poner rapidísimo. La altura inicial es de la línea punteada, la que está recta aquí abajo, hasta el máximo inicial de la cresta. Y esta distancia de la línea punteada a la cresta punteada, si yo hago la división, sería como la altura relativa con respecto al inicio de la cresta. ¿Sí? O sea, la cresta medía inicialmente desde C hasta C max, o sea, esta diferencia. Y después de un tiempo se vuelve la línea punteada y la línea punteada. Y si yo divido esos dos, me queda dimensional. Es esta división que está aquí. Y como es fracción, voy a tener que manejar todo en ¿qué? En fracción homogeneizada. A diferencia de cuando son concentraciones, aquí no importa qué concentración ponga, si es en porcentaje o en qué, o en fracción. Al final de cuentas se cancela término con término, queda dimensional. Entonces aquí sí tengo que ponerle fracción homogeneizada, me va a salir en qué? En fracción, literalmente 0.5, 0.8, etcétera. Mientras que las concentraciones las puedo manejar en porcentaje directamente en las ecuaciones. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Una es altura relativa de la cresta, como esta altura relativa sale en fracción, no sale en porcentaje. Pero las concentraciones las puedo manejar sin problema en porcentaje. Fracción homogeneizada no. Ok, entonces hagan el ejercicio, me dicen cuánto tiempo tarda en homogeneizarse la pieza. Sí, vamos a hacer el espacio idéntico secundario está en micrómetros, pero hay que pasarlo a ¿qué? A centímetros para que se cancele con las unidades del coeficiente de interdifusión. El tiempo hay que pasarlo a ¿qué? A segundos, o va a salir en segundos, más bien. Y lo bonito de este modelo, pues que es muy noble, solamente con poquitas cosas puedo evaluar qué tanto se homogeneizará mi pieza. Persiguiendo lo que sucede justo a la mitad de la cresta en x igual a L medios. Y siguiendo la altura relativa de la cresta. Acuérdense que esto es la altura relativa de la cresta. ¿Qué tanto la cresta disminuyó su altura? Y eso le llaman la fracción homogeneizada. A ver, entonces chicos, según yo, el EDS son 10 micrómetros, que serían esta cantidad de centímetros. Y la mitad, para sacar L minúscula, sería esta cantidad, L. Es lo que vale L. Y luego hay que sustituir simplemente aquí, despejando. ¿Cierto? A mí me da esto. ¿Sí? ¿Sí les da eso?